Buenas noches, amigas, amigos. Hoy jueves vamos a tener nuestro programa usual, que es el de adicciones a las 8 de la noche, con todos ustedes que nos hacen favor de vernos, escucharnos, y con nuestro invitado de siempre, el psicólogo Ramón Vilar. Mucho gusto. Hola, Qué bueno que nos acompañas. como todos los lunes. Como todos los lunes, les invitamos a que nos hagan preguntas, a que participen en este programa, aquí en Linares 74, en la casa de tu diputado, el del diputado Jorge Gaviño. Bien, Ramón, pues ya hemos detectado a través de la serie de programas que las adicciones es un problema social, que es un programa biopsicosocial, o sea que tiene repercusiones en nuestro cuerpo, tiene repercusiones en nuestra mente y obviamente en todo nuestro entorno va a tener siempre una consecuencia el problema de la adicción. Por eso es que se ha determinado que es un problema social muy importante en este país y en esta ciudad en particular, por las jóvenes generaciones que poco a poco, los que no conocen este tipo de problemas, van haciéndose adictos a diferentes sustancias. Ya detectamos cuáles son la problemática de la personalidad, todo lo que ya nos hiciste favor de decirnos sobre el aspecto neuronal, sobre el aspecto químico, de por qué las adicciones. Ya admitimos que es un problema, ya tenemos la detección del problema y la admisión del problema. Ahora viene una tercera etapa que desde mi punto de vista es muy importante, que es cómo vamos a tratar el problema, qué tratamientos existen, cuáles son los métodos, a dónde tendríamos que acudir, no sé, a todo este entorno para saber a nuestros amigos que si alguien tiene el problema o sabe de alguien que tiene un problema de adicciones, pues sepan dónde tratarse, en qué consisten los tratamientos, cuáles son las consecuencias, etcétera. Sobre eso, ¿qué nos puedes contar, Ramón? A ver, vamos a tratar de ubicar un poco mejor este tipo de problemas. El problema de las adicciones en esta región del mundo, antes de que México fuera México, ya había un problema de adicciones fuerte aquí. En las primeras legislaciones que hay en el mundo prehispánico, en el mundo nahuatlaco, con pena de muerte se trataban a los adictos. Solo podían consumir pulque u otras sustancias. Tabaco, inclusive. Primero habría que ver ahí cómo es el manejo de las sustancias sagradas que todavía existen en nuestros pueblos. El peyote, por ejemplo, con los huicholes, etcétera, etcétera, que no es un problema de adicción propiamente dicho, es un problema de estar dentro de un contexto social específico, es una situación iniciática en ellos y no genera adicción en ese sentido. Sin embargo, el pulque como bebida alcohólica sí generaba problemas de adicción, y los aztecas que no se andaban por las ramas, pues en la primera borrachera de un joven, ¿sí? Es decir, solo los viejos en el mundo azteca eran personas de 40 años más o menos, o sea, porque los índices de edad son chicos, es decir, lo que para nosotros ahora podría ser un joven, pero si un joven era tomado, se le agarraba emborrachándose, bueno, iba a la cárcel y después podía haber hasta la pena de muerte si había reincidencia. Esto lo digo por cosas que vamos a tratar más adelante. Posteriormente, ya en el México independiente, el pulque fue una bebida estigmatizada y negada por los españoles en el tiempo de la colonia, pero siguió siendo una droga ilegal, digamos, en ese entonces. ¿Por qué? Porque los españoles querían meter sus vinos y licores como formas de consumo, ¿no?
por una situación económica fundamental. Pero ya en México independiente, la mayoría de los obrajes, el obraje era una forma de producción capitalista, precapitalista, donde se metían como esclavos a los obreros, y el esclavo dilecto para esto eran los adictos, ¿sí? O sea, se hacía leve y se metían en estos sitios, que todo esto en el inconsciente colectivo mexicano va a tener toda una consecuencia. Es hasta donde Porfirio Díaz, donde se busca una modernidad y un enfoque científico, digamos, con los científicos, el grupo que toma el poder Díaz. Con Díaz, que tratan y se crea la primera legislación contra los adictos, tratando de ponerlos como enfermos y con centros de tratamiento. Se crea en la Castañeda, en la antigua Castañeda, un departamento para ellos, ¿sí? Las dos adicciones que había fuertes en México eran el alcohol, pulque fundamentalmente a nivel popular, y la marihuana, ¿sí? Que era la droga de los soldados, digamos, ¿sí? Así transcurre el porfiriato y viene la revolución, y es hasta Cárdenas donde empieza a haber una preocupación muy importante de qué hacer con los adictos. El doctor que maneja el departamento entonces de salud, el doctor Salazar, fue un avanzado para su época, porque en 1939 en el Código Sanitario hace un código que ya los más avanzados que ahora quieren legalizar la marihuana serían retrógradas en comparación con él. Él dice que la marihuana, por ejemplo, la va a distribuir gratuitamente en las cárceles. ¿Para qué? Para quitar el mercado negro que se daba ahí, y crea una legislación muy abierta. A la primera conferencia que va a Nueva York, a la primera conferencia de la incipiente Liga de las Naciones, todavía no existía la ONU, ¿sí? Se la pasa repartiendo carrujos de marihuana para demostrar que no era que no era tan dañina la marihuana, ¿no? Esta legislación de avanzada, por razones económicas, los americanos se oponen a ella. El cáñamo que también se produce en la planta de la marihuana sirve como, se puede industrializar como fibra textil, y el cáñamo americano veía una competencia en ella y quiere la prohibición de la marihuana. Estas razones hacen que venga una presión contra México muy fuerte, y en el entrante gobierno de Ávila Camacho viene un boicot como el que ahora se le hace a Cuba, a nivel de salud en México, y la mayoría de las medicinas que llegaban a México, que se usaban en México, sus principios activos venían de los países industrializados, de Europa y de Estados Unidos, entrando por Estados Unidos. Entonces hacen un boicot de no dejar entrar medicina a México si no quita esa legislación. Se quita esta legislación y empezamos a entrar en el mundo prohibicionista americano, que con Nixon se da lo máximo. Aquí tendríamos que estar viendo la doble moral de los Estados Unidos en las guerras. Corea y Vietnam son significativas, donde el propio ejército de los Estados Unidos distribuyen la marihuana y la cocaína a sus soldados, ¿sí? O sea, es el ejército de Estados Unidos el principal distribuidor de drogas en Estados Unidos desde aquel entonces. Estoy hablando desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Todo esto me vas a decir, pues no tiene nada que ver con el tratamiento, pero ahorita nos vamos a meter con ellos. Hay que recordar que en Estados Unidos vino una campaña prohibicionista completamente, que fue la famosa ley seca de los Estados Unidos en los 20s,
que se deshace con la crisis del 29. Si la crisis del 29 hace que la inseguridad en Estados Unidos sea de tal nivel que busquen, no por problemas de salud, ojo, sino por problemas de seguridad, volver a permitir la venta de alcohol, ¿sí? Que es lo mismo que estamos viendo ahorita con la marihuana. Nadie puede decir que la marihuana no sea dañina, ¿sí? Quien lo quiera decir está o mintiendo descaradamente o queriendo o estando autoengañado, ¿sí? Estando marihuano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la sociedad americana tuvo que ponderar si la prohibición y el daño que hacía el alcohol era mayor que el daño que hacían las mafias americanas, y entonces como sociedad que permitimos, aunque haya un daño, pero nos estamos evitando la consecuencia del crimen organizado, o no lo permitimos, que es lo mismo que está pasando con las drogas ahorita. De esta visión prohibicionista surge la institución más importante, y ahí entramos en materia, que se da en Estados Unidos, que es Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Alcohólicos Anónimos, sus orígenes vienen de los grupos Oxford. Los grupos Oxford son unos grupos religiosos que se desprestigiaron rápidamente en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque su líder apoyó a Hitler, ¿sí? Entonces como que no fue muy bien visto, que era el querer la honestidad completa, la abstinencia completa, absoluta, hablaban los absolutos, ¿sí? De una escisión, digamos, de los grupos Oxford, surge el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Al ratito nos metemos en qué se basa el programa o la terapia de Alcohólicos Anónimos. Esto empieza a tener un gran éxito en los Estados Unidos y llega a México, que es lo que nos interesa, primero en los años 40. Uno de los primeros 100 alcohólicos que dejan de beber es un mojado mexicano, Dick Pérez, ¿sí? Que se casó con una norteamericana, y esta, con tal de que dejara de beber el cuate, le tradujo el libro de texto de Alcohólicos Anónimos al español, sí, para que dejara de beber, y con eso se vino a México Dick Pérez, y dio unas conferencias en el Teatro del Pueblo, que está en Belisario Domínguez, en el Mercado Oeste, que inclusive en la hemeroteca vienen anunciadas las conferencias estas, y empiezan a tratar de crearse los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos, que sin embargo se pasa toda la década de los 40 y de los 50 sin poder concretarse en México. Sin embargo, se crean las primeras granjas en Guanajuato, donde ven al alcoholismo o a las adicciones como un problema moral y castigan a los adictos. Los encierran, los golpean, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los 40 y manejados por el obispo de Guanajuato de aquel entonces, no me acuerdo el nombre, pero esto se va a repetir en la historia de México posteriormente, y viene de estos regímenes prohibicionistas ante un problema que es eminentemente de salud, ¿sí? Alcohólicos Anónimos le cuesta mucho trabajo consolidarse en México, y es hasta principios de la década de los 60 donde se crean los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos, se crea su primera estructura a finales de los 60. ¿Sí? Sin embargo, mi apreciación profesional sobre el tema es que Alcohólicos Anónimos, que es un excelente método de tratamiento, desgraciadamente es para una minoría, ¿sí? Es decir, Alcohólicos Anónimos, que en México, como somos más papistas que el Papa, no tenemos una estructura, tenemos 2 estructuras de Alcohólicos Anónimos y tenemos un chorro de grupos fuera de serie. Es decir, creamos organizaciones y disidencias, parecen como la política. Que nacen de los mismos grupos de AA de Estados Unidos. Que surgen, o sea,
es curioso cómo llega el programa de Alcohólicos Anónimos a México. Llega esta tendencia de Dick Pérez que te hablaba, luego en el hospital militar, un médico militar que tiene el problema, escriben del hospital militar tratando de formar un grupo, le recomiendan, ya en México había un grupo de Alcohólicos Anónimos de habla inglesa para los norteamericanos, o sea, casi exclusivo para ellos, no tenía que ver con la sociedad mexicana. Apadrinado con ellos se empiezan a crear los primeros grupos, sin embargo, estos grupos se abren y se cierran a cada ratito, o sea, no tienen una permanencia. No logran consolidarse. Se consolidan inclusive antes en provincia, en Monterrey y en Sinaloa, por braceros mexicanos que regresan, y por los propios mexicanos. Y el programa de Alcohólicos Anónimos nos llega del sur, no nos llega del norte. Son salvadoreños y centroamericanos los que traen el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahí vemos la primera modalidad que hay, que hace significativos a los grupos mexicanos. Si uno entra a un grupo de Alcohólicos Anónimos mexicano, parece que entra a la iglesia, ¿sí? Hay unos textos atrás, unas fotografías de unos santos que, bueno, son los fundadores de Alcohólicos Anónimos, una tribuna donde habla una gente y una mesa con campanita como la iglesia, ¿sí? En Estados Unidos los grupos no funcionan así. En Estados Unidos los grupos funcionan en mesa redonda, ¿sí? Esta tradición nos vino del Salvador. A Centroamérica, uno también de los primeros Alcohólicos Anónimos llegó a pasar el mensaje, y lo que hacía era juntas de información donde se hacía este tinglado. Cuando se fue, los salvadoreños no sabían cómo hacerle y siguieron haciendo como la junta de información y dejaron el tinglado hecho, y esto nos los trajeron a México, ¿sí? Pero esto es una peculiaridad, es decir, yo he hablado con norteamericanos Alcohólicos Anónimos que vienen a México y se extrañan mucho de la forma de los grupos. De las formas de los grupos, ¿sí? En México tenemos tendencias monumentales. Hay un grupo muy conocido que es el Valle de México, donde le fueron a presumir al fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., que tenían cerca de 200 gentes, ¿no? Y este señor le dijo, oigan, ¿y qué hacen tantos juntos ahí? ¿Por qué no abren como 50 grupos de 10 o 15 para que puedan hablar? Porque si no, ¿quién va a poder hablar en ese grupo de tantas gentes, ¿no? Tenemos tendencias a este monumentalismo, ¿no? Así se consolidan los primeros grupos y luego hay una serie de decisiones en ellos. No me voy a meter en la historia de ellos porque pues, es de ellos, ¿sí? Pero lo significativo es que en los 70s, recién consolidados los grupos, cuando se empezaban a más o menos proliferar, surge en México una corriente que se llama la de 24 horas, ¿sí? Esta corriente, que es la que utilizó palabras que ahora ya son casi del uso común como anexo, ¿sí? Ahora todos dicen, ese tiene anexo, ¿sí? Surgen en este grupo de 24 horas. Yo conocí al creador del anexo, Artemio Cruz se llamaba este cuate, árbitro internacional de fútbol según se presentaba él, ¿sí? Un tipo vaciado. Los grupos de Alcohólicos Anónimos tradicionales de vez en cuando hacen una junta maratónica de toda la noche para discutir y sacar los problemas que hay entre ellos, ¿sí? Pero esto lo hacen una vez al año. Llegó una serie de loquitos a un grupo y les gustó mucho esto de la junta para sacar cosas y dijeron, pues vamos a hacerlo todos los días, ¿no? Porque tenemos muchas cosas de estas. Y así hicieron el primer grupo, que es el Grupo Condesa, ¿sí? En el Grupo Condesa, que eran gentes, fundamentalmente, no sé por qué se da el alcoholismo mucho entre los abogados, no estoy diciendo nada. Gracias. En este Grupo Condesa, manejado por abogados, que se la pasaban discutiendo, que iban armados, abogados así,
Muy recios. Muy de las juntas de conciliación y arbitraje mexicana, ¿sí? Se la pasaban en la tribuna insultándose los unos a los otros, ¿no? Con singular alegría. Y al grupo empezaron a meterse todos los teporochitos de la colonia Condesa, ¿sí? Que encontraban un sitio en la noche donde poder refugiarse, tomarse su tecito caliente, si a lo mejor algunos llevaban su pegue, y con esto empezaron a beber ahí, y empezaron a quedarse ahí. Y este árbitro de fútbol, que agarró el rollo de lo que decían los otros, de lo que se trataba el programa, empezó a crear las primeras reglas del anexo. Y eran las reglas totalmente contrarias a lo que luego fue. El que se sale ya no entra. Fue la primera regla. Porque se daba cuenta que todos los teporochitos, cuanto amanecía, se salían, o sea, a seguir su vida normal, y en la noche iban a dormir ahí, ¿sí? Entonces la primera regla es esta, de que el que entra no sale. Iba y les pedía a los abogados dinero para hacer la comida, etcétera, etcétera, y así al poco tiempo tenían un anexo, le llaman anexo porque era el cuarto anexo a la sala de juntas, de ahí viene la palabra. En ese anexo ya tenían como 30 o 40 gentes durmiendo en él, ¿sí? De todos los teporochitos que iban quedándose ahí, ¿sí? Y así empezó a crecer este movimiento. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, paralelamente, sin tener ninguna conexión, empiezan a llegar a los grupos de alcohólicos anónimos gentes con otro tipo de adicciones que no es el alcohol, sobre todo a la cocaína. Hay que ver que estoy hablando de los 70s, que es el movimiento hippie, que es el acabar la guerra de Vietnam, que llegan los soldados bien flameados de la guerra de Vietnam con la cocaína y con la marihuana metida por el ejército, ¿sí? Y una gente muy inquieta de ellos empieza a crear algo que se terminó llamando como Sheinanon. Sheinanon no quiere decir nada. Ahí resulta que llegó un tipo todo pasado y había seminarios, y este cuate, pues, con el pasón que traía, no sabía decir seminario, y dijo, Sheinanon, ¿a dónde vienes al Sheinanon? ¿Sí? Pues pásale al Sheinanon, y bautizó a los grupos como Sheinanon, ¿sí? La diferencia grande entre 24 horas de México y estos grupos Sheinanon, que querían crear también casas de recuperación, etcétera, etcétera, es que tuvieron un apoyo decidido de parte del gobierno, ¿sí? Un senador americano se interesa en el programa de estos grupos y se crean las comunidades terapéuticas americanas. Lo primero que se hace es que los jueces civiles, ante accidentes automovilísticos, faltas administrativas menores, los van a canalizar a estos grupos, ¿sí? Como una forma de purgar la pena. Inclusive de conmutar la pena, ¿sí? En lugar de pasártela porque chocaste, si vas a estar un mes en la cárcel, pues pásatela un mes en estos sitios. Al mismo tiempo, este senador, que consiguió presupuesto para que los grupos funcionaran, es decir, para que se dieran, pidió que la Universidad de su estado, Pensilvania, diera asesoría psicológica y médica a estos grupos, y ahí se creó lo que es las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas ya habían surgido en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra para tratar a toda una serie de gentes traumatizadas con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo soldados, y se dieron cuenta que el tratar en comunidad terapéutica, es decir, en grupo, era mucho más económico y mucho más eficiente, eficaz, sí, que la terapia individual, ¿sí? Tomando estos principios fue donde se crean estos grupos en Estados Unidos. En México, quitando que los grupos 24 horas de la corriente Condesa siguen más o menos inamovibles, o sea, siguen con los mismos principios que ya hablamos,
una serie de gentes que salen, de disidentes, digamos, de estos grupos, empiezan a radicalizar los principios, si es que podemos llamar que esos son principios, ¿sí? Y empieza toda una serie de aberraciones contra los derechos humanos de las gentes, encierros, golpes, encadenamientos, una situación terrible en este tipo de cosas que afortunadamente ya la hemos superado, ¿sí? Pero en los años 80, 90, ¿sí? Fundamentalmente estas situaciones fueron terribles. Hubo una campaña también de medios, sobre todo de periódicos, porque al sobrino de uno de las principales cadenas periodísticas de México lo mataron en un anexo de estos. Y se dedicó a hacer una campaña fuertísima, negativa contra ellos, no sin justa razón. Claro. ¿Sí? Alcohólicos Anónimos Mexicanos se trató de deslindar de este tipo de cosas. Afortunadamente en la Ciudad de México, desde hace por lo menos 10, 12 años, la situación ha estado cambiando, tanto derechos humanos como la participación del gobierno, y así como atacamos al gobierno, hay que decir que el IAPA, el Centro de Asistencia para Adicciones del gobierno del Distrito Federal, ha sido una buena cosa, está regulando este tipo de casas de recuperación y estos anexos, y ya no se dan estas violaciones a los derechos humanos. Pero estos anexos, estas casas de recuperación, son diferentes a los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Totalmente. Es decir, Alcohólicos Anónimos, dentro de sus tradiciones, es que no tienen ningún tipo de hospitales, ningún tipo de residencias para los enfermos, ¿sí? Este es el panorama. ¿Y por qué hablé tan profuso ahorita de Alcohólicos Anónimos? Porque todavía hoy a la fecha, aunque se han abierto otro tipo de terapias, el 80% por lo menos de tratamientos que puede tener la población común va a Alcohólicos Anónimos, y la gran mayoría va a este tipo de grupos, ¿sí? Este programa es para el Distrito Federal, y en el Distrito Federal digo que las cosas están cambiando, no así en provincia, ¿sí? Ustedes recordarán hace como 3 o 4 años que en varias casas de estas de recuperación en Chihuahua fueron baleadas. ¿Por qué? Porque terminaban siendo hasta refugios de delincuentes. O sea, está caliente el sicario, lo están persiguiendo, mételo a una casa de esas y ahí nadie lo encuentra y desaparece, ¿sí? Se encontraban entre ellos mismos y pasaba este tipo de cosas, ¿no? Esto no es nuevo. El primer tratamiento que hubo de comunidades terapéuticas no americanos se dio en Colombia en los finales de los 90, que asistí, y para mí era bien curioso ver a un guerrillero o un exguerrillero sentado en el grupo junto a un soldado o exsoldado sentado en el grupo junto a un sicario sentado en el grupo. Todos estos grupos eran patrocinados en Colombia por el propio narco, y con un brazo con la iglesia apoyado para hacerlo, ¿sí? Pero lo importante es decir, estos grupos aquí se están cambiando, y marco la diferencia de lo que pasó en Estados Unidos a lo que pasaron en los grupos 24 horas, que ojalá esta inercia de IAPA logra hacer un programa como el que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos se está dando el programa dentro de estos grupos fundamentalmente se sesiona a base de 3 cosas, las comunidades terapéuticas en Estados Unidos. Una, el programa de Alcohólicos Anónimos. 2, la terapia de un adicto a un propio adicto, lo que en México se conoce como padrinos. Y 3, la terapia profesional. O sea, a base de estas 3 cosas es como se da en los grupos. Ojalá y en México logremos crear un modelo. Así que yo creo que por ahí está la salida, ¿sí?
Pero dejando esto a un lado, aunque al ratito lo toquemos otra vez, a mí me preocupa que los que llegan a grupos tradicionales o anexos, del 100% de gente que llega, se queda alrededor de un 10-15%. El otro 85% que fue de vacaciones, no tenía el problema y nada más puede ver de qué se trataba, etcétera, etcétera. Es gente que se muere en las calles y que sigue teniendo el problema. Y sigue siendo un problema de salud pública muy grande, ¿sí? Y sin embargo, platicado con muchos de ellos, es gente que reincide, logran periodos de 6 meses a un año de abstinencia y vuelven a recaer. Y no hay un tratamiento eficaz para ellos. A ver, estos grupos de alcohólicos anónimos tradicionales, los grupos que se conocen como grupos de hora y media, ese porcentaje de gente que se queda, ¿en base a qué principios? ¿O cómo hacen que las personas recapaciten, se den cuenta de la problemática que tienen de la adicción y empiecen a llevar un programa? Sí, aquí nos tenemos que cuidar un poco del lenguaje, porque el lenguaje de Alcohólicos Anónimos a veces es muy raro, ¿no? ¿Sí? Utiliza palabras raras, como los 3 legados de Alcohólicos Anónimos. Legado es herencia, ¿sí? Bueno, tienen tres principios básicos, o 3 principios doctrinales básicos, que uno es el servicio, otro es la recuperación, y otros son las tradiciones, ¿sí? La unidad. Vamos a ver cómo, porque esto de tradiciones también a qué se refieren. O sea, como que hay que meter el lenguaje, hay que traducirlo al lenguaje común. Cuando se funda Alcohólicos Anónimos en 1936, 35-36, no existe nada de esto. Existe la plática de 2 alcohólicos que por primera vez se juntan, no para beber, sino para dejar de beber, lo cual era extraño, ¿sí? Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que todos hemos oído hablar de ellos, se generan 6 años más o menos después de esta fundación de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una fundación rara porque lo primero que hace su fundador es decir que para que se pueda crear Alcohólicos Anónimos van a escribir un libro, y empieza a vender el libro antes de escribirlo, ¿sí? Creo que es así como un método raro. O sea, generalmente la gente escribe el libro y luego y luego lo vende, ¿no? Aquí vendió acciones el señor del libro antes de que fuera escrito el libro, que es el libro azul de Alcohólicos Anónimos, pero ahí no se habla de los pasos. Los pasos los escribe el fundador años más tarde. Esto que es el programa de recuperación, que es lo que se le ofrece al adicto que llega, lo podemos sintetizar en 5 principios básicos. Uno, que es la admisión de la enfermedad, ¿sí? No creo que alguien que me puedan curar del catarro si yo no acepto que tengo catarro, ¿sí? Entonces, este principio, que es muy común en cualquier enfermedad, con las adicciones es muy difícil porque está todo lo que habíamos hablado de la negación de la enfermedad. Después de esta aceptación de la enfermedad viene una etapa que es la catarsis y análisis de la personalidad de la persona como segundo punto básico. Como tercer punto básico es la creencia en un poder superior. Entre ellos mismos hablan de un factor X. No es necesario que sea religioso, pero fundamentalmente religioso. O fundamentalmente hay una espiritualidad. Espiritual más que religioso. No hay una religión como ligada como tal, pero sí hay una creencia. En uno de los textos de Alcohólicos Anónimos, que es AA llega a la mayoría de edad, Bill W., el fundador, está muy interesado de lo que piensan los budistas en la India del programa de Alcohólicos Anónimos, porque se entera que llegó allá, y la respuesta es: hay demasiado Dios en este programa. No lo digo con una visión de creyente, lo digo por un principio terapéutico que más adelante lo voy a mencionar, pero ese es el tercer punto básico.
El cuarto punto básico es la reparación de daños, que el adicto reconozca las faltas que haya hecho y en la medida de lo posible repare esos daños. ¿Esa reparación de daños es para que tenga una tranquilidad? En parte, o sea, ¿Una estabilidad emocional? En parte terapéuticamente va a tener esa tranquilidad, pero al mismo tiempo es como un parteaguas de empezar una nueva vida, ¿sí? Es hacer realmente un principio rector de decir, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, frases muy comunes en que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, que es muy dada de los adictos, ¿sí? Con esto ya no es tan fácil pedir perdón cuando hay que reparar el daño. Entonces, bueno, se hace un parteaguas en esto. Y el quinto punto básico es el trabajar con otros, el pasar este mensaje al alcohólico que está sufriendo todavía. Estos son los 5 puntos. Esto es una síntesis de los 12 pasos, pero están incluidos en los 12 pasos. Ya vamos a terminar y apenas estamos empezando. ¿Sí? Yo quería con esto tratar a las personas que en Alcohólicos Anónimos no han podido dejar de beber, ¿qué otras alternativas hay? Como adelanto nada más, por obvio de tiempo, para mí, después de estar inmerso en lo que era el tratamiento en México, que es fundamentalmente con el programa de Alcohólicos Anónimos, cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa a tomar cursos, me di cuenta que en los países europeos Alcohólicos Anónimos no representan ni el 1% del tratamiento que se le da a los pacientes, que hay toda otra serie de metodologías que sí les funcionan. Vuelvo a insistir, para dejarlo así como final de este programa, yo creo que Alcohólicos Anónimos tiene un programa muy eficiente y muy eficaz, sin embargo no es para todos, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar otras alternativas en México para otro tipo de gentes. En Alcohólicos Anónimos llaman a estas gentes hijos del quinto capítulo, porque ya nacieron así, dice ese quinto capítulo. Yo creo que es una frase muy lapidaria, condenar a alguien porque ya nació así, ¿no? O sea, yo me resisto a creer en eso, ¿no? O sea, mi función como psicólogo es tratar de ayudar hasta sus últimas consecuencias a la gente. Tengo casos en los que no he podido hacer nada, después de 10 años de estarlos viendo, etcétera, etcétera, y que recaen, pero no pierdo la esperanza, por lo menos yo, ¿sí? Y tengo otros casos de éxito donde sí han podido dejar de beber. Casos de éxito como una persona que llevaba 10 años dentro de Alcohólicos Anónimos y no podía dejar de beber, ¿sí? Se le descubre que tiene una pequeña epilepsia, ¿sí? Se le da la pastilla para la epilepsia y automáticamente deja de beber, ¿sí? Sigue feliz en sus grupos de Alcohólicos Anónimos, qué bueno, ¿sí? Pero dejó de beber gracias al tratamiento de la epilepsia. ¿Sí? Bien, amigas y amigos, pues estaba muy interesante el programa. Vamos a continuar la próxima semana con los tratamientos, cómo le vamos a hacer con el problema que ya detectamos. Vamos a hablar sobre los pasos de Alcohólicos Anónimos, cómo le han hecho ese margen de personas que han podido recuperarse a través de estos grupos, y vamos a ver qué otras posibilidades existen, tiene la ciencia para proporcionarnos, y que pues por lo menos se pueda combatir hasta un cierto grado el problema de las adicciones. Los invito a que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Tu Diputado TV. Muchas gracias.